Hola, ¿qué tal? Soy Fernanda Martínez. Estamos en este Coffee Break para platicar con Alberto García, director general de Symantec México. Hola, ¿cómo Fernanda, estás? ¿cómo estás? Y estamos aquí para hablar de un tema muy importante hoy día para nuestros CIOs, que es almacenamiento, protección de datos. Cómo se ha replanteado el tema año con año contra la tendencia y a favor de la tendencia, ¿no? Tenemos cosas como la explosión dinámica de datos en todas las corporaciones que nos hacen preguntarnos qué estamos haciendo y si vamos en el buen camino, ¿cierto? Y pues con el escenario de frente te pregunto, ¿cómo proteger la información? Bueno, esa pregunta es muy interesante y tiene muchas aristas. Realmente lo que estamos viviendo hoy, lo que están viviendo las empresas, las personas, los gobiernos, con el boom de la información, con todo esto que estamos hablando de cloud, de big data, de movilidad, pues es un mundo de oportunidades, es un mundo de oportunidades para quienes aprovechen esa información. Los CIOs tienen hoy una oportunidad impresionante porque pueden crear y pueden colocarse al lado de sus CEOs, de sus CEOs, de sus directores generales y plantear oportunidades de negocio. El CIO tradicionalmente ha sido visto como una persona, un director que es responsable de la operación del negocio, es responsable de asegurarse que el negocio esté siempre disponible, que la información esté siempre disponible para los usuarios, y pues es responsable de responder a los requerimientos de negocio. Pero con esta disponibilidad de información tiene la oportunidad de colocarse como un líder dentro de su organización y crear y generar. Pero esto, por otra parte, normalmente, ¿cuáles son los temas que detienen a los CIOs? Cuando hay problemas de tipo operacional, pues el CIO tiene que irse a buscar cómo resolver esas situaciones que se presentan con sus sistemas. Y eso los distrae de la posibilidad de pensar. Entonces, el escenario con el que se está enfrentando hoy el CIO, además de toda esta disponibilidad de información, es que también hay un escenario en el cual hay una amenaza latente, no, latente no es la palabra, es una amenaza real Y constante. y constante, y que tiene que ser atendida. Y esa amenaza tiene que ver con los cibercriminales que están buscando acceder a la información de las organizaciones. Siempre decimos que la información es el activo más valioso de las empresas. ¿En dónde radica en verdad este dicho? O sea, ¿en dónde está la verdadera importancia? Bueno, mira, hay un ejemplo que es muy básico, pero me gusta usarlo mucho. Cuando un cliente de una empresa o cuando un ciudadano deposita su información en una empresa, pensemos por un momento en un banco, ese cliente está colocando sus activos personales en ese banco. Ese banco tiene que asegurarse que esos activos de este cliente estén protegidos. Al fin y al cabo, esos activos son datos que se convierten en información. Si algo pasa con ese dato, si algo pasa con el saldo que cada uno tenemos en un banco, o sea, pensémoslo como individuos. O sea, si algo pasa con eso tenemos un problema. Y casi nunca pasa nada positivo. Pues pasa positivo cuando yo hago un depósito, pero cuando mis cuentas no cuadran hay algo negativo. Entonces, eso es información básica. Está el dato allí, el procesamiento de ese dato se convierte en información. Entonces, cuando algo pasa con ese dato, que además millones de esos datos conforman a los clientes de una organización, y por lo tanto, si algo pasa con esos millones de datos, pues impactan a la organización directamente. Y lo hemos visto recientemente. O sea, impactan a la organización de manera fundamental. Hace 6 semanas salió una noticia desafortunada, pero el director general, CEO de Target, salió de la compañía. Y salió de la compañía por una brecha, por una fuga de datos Brutal. que impactó a millones de clientes en los Estados Unidos.
Entonces, no es un tema menor. Ese es el impacto de la información. Esa es la importancia de la información. Entonces, en ese caso, como está público, esta compañía perdió reputación, perdió valor de mercado y las consecuencias, pues, bueno, tomará un tiempo que se repongan de este tema, pero ese es el impacto que puede existir. Si lo miramos a nivel personal, ese fue el impacto a la organización, el impacto a los clientes de que su información estuviera disponible para actividades criminales fue, pues, desastroso. Hay dos temas que son como común denominador hoy día, movilidad y cloud, ¿no? O sea, todo mundo escuchamos de eso. Reinan hoy en las corporaciones desde la tendencia Bring Your Own Device, las soluciones que usan muchos empleados en la nube. ¿En dónde están las claves de seguridad en ambos términos, en ambas definiciones? Todo dispositivo, o sea, todo dispositivo que está conectado, o sea, ahí estamos hablando de movilidad y que se conecta, o sea, una cosa es la movilidad, el poderte desplazar con tu dispositivo y tener acceso a tu información. Eso se relaciona con la llegada, el acceso a la nube, y no solo a la nube, sino a los sistemas ya privados de cada organización. Entonces, cuando estamos hablando de movilidad y cuando estamos hablando de conectarnos a la nube, pues uno de los temas fundamentales también a considerar, si en nuestras organizaciones con nuestros dispositivos de escritorio estamos hablando de que hay que tener seguridad, pues en un dispositivo móvil con mayor razón. En un dispositivo móvil que puede estar disponible, o sea, para nosotros, pero a veces, y hay estudios que lo dicen, la gente lleva sus dispositivos móviles a casa, los comparte con su familia, y su familia, pues, bueno, quién sabe qué estará, o sea, accede a una página de internet, su hijo entró ingenuamente a una página de internet y a través de esa página de internet algo bajó, y penetraron. Cuando hablas de Bring Your Own Device, de traer tu dispositivo, pueden entrar a tu organización. Entonces el tema de seguridad es fundamental. Y cuando hablamos de la nube, pues en la nube también tiene que existir los elementos de seguridad para proteger el acceso a la información estratégica, a la información, y ni siquiera, o sea, hasta la información básica. Estos son definiciones, pero ¿qué es estratégico? Cada organización lo define. ¿El dato de un cliente es estratégico? Definitivamente. Ese dato tiene que estar protegido. ¿Dónde está ese dato? Está en los sistemas de la organización, está en la nube, ahí tiene que estar protegido. Y bueno, para mí estas dos definiciones, estas dos tendencias se vuelven desafíos para el CEO, ¿no? O sea, son de las cosas con las que tiene que luchar día tras día. ¿Qué otros desafíos enfrenta el CIO en una empresa? Bueno, desafíos, bueno, son enormes. O sea, hay que estar creando. No solo hay que mantener los ambientes operando, sino lo que mencionaba al comienzo, es la oportunidad de crear y de crear para el negocio. ¿Cuál es el desafío? Que pues está la tendencia de gran cantidad de información que hay que aprovecharla, hay que usarla para beneficio de la organización. ¿Cómo aprovechar esa información? Tenía la conversación con algún CEO de una organización muy importante aquí en México y mencionaba que en las reuniones con su director general, el director general hacía un comentario muy interesante, y es que tenía toda la organización que pensar en quiénes en ese momento, no pensar en sus competidores tradicionales, sino quiénes de pronto en sus casas o en un garage, en cualquier parte, estaban pensando algo que iba a atacar la base de su negocio. Entonces, los CEOs pues tienen que estar pensando en estos temas. Tienen que estar pensando en cómo crear. Ese es un reto importante. Y de nuevo el otro reto es que para nosotros es fundamental es cómo protegerse, porque una cosa es aprovechar lo que está ahí, la información, con toda esta explosión de datos que está sucediendo con movilidad, con la nube, y cómo explotarlos, pero cómo protegerlos. Ese es el reto. Entonces, un cibercriminal, por ejemplo, si tenemos una protección básica como el antivirus, los cibercriminales hoy son muy sofisticados. Entonces, el antivirus puede existir, pero eso es una capa
dentro del nivel de protección que pueden obtener. Si el cibercriminal pasa por las protecciones que se dice que tiene el antivirus, llegando a los sistemas de la organización, pues a los datos de la información, a los datos estratégicos de la información, puede causar daños enormes. Hay otro concepto que cuando hablamos de seguridad no podemos dejar de lado, que es el usuario, ¿no? Alguien me decía que el usuario nunca le dices no, el usuario nunca acepta el no como respuesta, y que al final el 90% de los errores o de las grandes brechas de seguridad se dan por el usuario, ¿cierto? Es cierto eso, pero hay otros temas ahí alrededor. O sea, si el usuario definitivamente no maneja temas básicos, como tener una contraseña segura, pues ahí ya le está dando acceso al cibercriminal. La contraseña más usada en el mundo el año pasado fue 123456. Esa fue la contraseña más usada. O sea, está muy simple. O sea, un cibercriminal, lo primero que va a hacer es un barrido quien tiene 123456. Y con eso, quien va a acceder a muchísimas cuentas. La segunda contraseña más usada es la palabra password. Entonces, el cibercriminal va a hacer su trabajo para entrar de esa manera. Pero bueno, una vez haya ingresado, lo que el usuario final debe tener es un sistema de protección de punto final. Y ese sistema de protección de punto final, lo que le da, no debe ser solo el antivirus, porque el antivirus protege de las amenazas existentes. Pero si hay algo que se esté creando, porque los cibercriminales están permanentemente construyendo código para contrarrestar las protecciones que tienen los usuarios, entonces hay que ir mucho más allá del antivirus, hay que ir al tema de identidad, hay que ir al tema de prevención de intrusos, hay que ir al tema de estar analizando qué es lo que hay, que puede ser una posible amenaza desconocida. Entonces, con todo esto, si tiene un sistema de protección de punto final adecuado, entonces el usuario va a estar apoyando a evitar que la organización se vea impactada. Si adicionalmente el usuario, porque a veces les llega a uno en la pantalla, es hora de actualizar su sistema y ignore. Más tarde, recuérdame en una hora. Recuérdamelo pasado mañana o dentro de un mes. En ese mes se pudo haber generado algo y entró por ahí. O sea, son muchos los aspectos que tienen que ver con el usuario. Pero ya ahí estamos hablando del usuario. Si el usuario es sobrepasado, aún teniendo todo esto que hemos hablado, y la organización no ha tomado nosotros tenemos un concepto que llamamos de seguridad unificada, y seguridad unificada es, el punto final es un área es una posible área de ataque, pero hay muchísimas áreas dentro de la organización que pueden ser atacadas y a través de las cuales pueden llegar los cibercriminales. Entonces, hay muchas consideraciones del usuario y de la empresa. Y la empresa en particular y la pequeña y mediana empresa, pues no lo están viendo. O sea, a veces, y es un tema que recurrentemente mencionamos, pero es el tema, a mí no me va a pasar hasta que me pasa. Y en ese momento, cuando tomo las acciones, son mucho más costosas que si las hubiera tomado antes de que me hubiera pasado. ¿Cómo podríamos definirle ya en la recta final de nuestro coffee break? ¿Cómo podríamos cerrar el tema con los CIOs que nos están viendo, el tema almacenamiento, protección de datos, seguridad de la información? Mira, yo creo que el tema, cuando estamos hablando, la información es el activo vital de las organizaciones. Con la información, las organizaciones toman sus decisiones. Entonces, la organización tiene que tener una visión holística de su información, y esa visión holística no solo incluye el cómo explotar la información, sino cómo asegurar la información. Entonces, hablamos de información unificada, de seguridad unificada, y es esa visión holística. Al tener esa visión holística, vemos todas las aristas de lo que puede suceder con nuestra información, positivo y negativo.
Entonces, nuestro mensaje para los CEOs es: tengan esa visión, aprovéchenla desde el punto de vista competitivo, aprovéchenla desde el punto de vista de posicionamiento dentro de sus organizaciones, que pueden hacer muchísimas cosas. La posibilidad de hacer es enorme, pero al mismo tiempo que deben de aprovechar esta información, deben utilizarla, deben asegurarse que está protegida adecuadamente. Esa es nuestra visión. Y también pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Vamos a estar compartiéndoles también las redes sociales de Symantec, la página web. Y si tienen como dudas que hacer, también se las vamos a hacer llegar aquí a todas las personas de Symantec para que se las respondan. Gracias por conectarse. Yo soy Fernanda Martínez. Muchas gracias por estar con nosotros Fernanda, hoy. muchas gracias. Y que tengan lindo día.